Para que empecemos a ver cuál es lo más básico que se tiene que realizar para poder graficar una función y generalmente uno empieza con el análisis de la primera derivada, de ver dónde la función es creciente y decreciente. Entonces la derivada de esta función es 12 por x al cuadrado menos 2 por x menos 4. Y ahorita tengo que encontrar cuándo esta función se hace 0. Y aquí hay un problema un tanto interesante. Yo creo que puedo factorizarlo por 2. 6 por x al cuadrado menos x y luego menos 2. Entonces tengo que ver aquí cómo factorizar esta función, tal vez digamos con 3 y 2. Esta factorización queda un tanto curiosa. Si digamos aquí necesito tal vez digamos 3x, 2x. Y acá voy a necesitar tener menos 2, entonces con menos 2 y más 1. Los puntos críticos son fracciones, interesante. Entonces uno de los puntos críticos es igual, x es igual a 2 tercios. Y el otro es x es igual a menos 1 medio. Y este polinomio lo voy a reescribir como f' de x es igual a 2 por 3 por x menos 2 por 2 por x más 1. Entonces ahí ya tengo que hacer mi diagrama de signos y aquí tengo que usar el menos 1 medio y luego tengo que usar 2 tercios. Y voy a copiar los dos términos que tiene la derivada, el 3 por x menos 2 y el 2 por x más 1. Y van a ver que aquí, aunque tengamos fracciones, todavía va a quedar sencillo el análisis de los signos de la primera derivada. Entonces lo que nos sucede acá es que aquí tenemos como menos 3 menos 2, este es un signo negativo. Este sigue siendo negativo y cambia a positivo ya cuando estamos con números mayores a 2 tercios, porque entonces aquí ya voy a tener un 3 menos 2 es igual a más. Luego en este empieza siendo negativo, como con menos 1, menos 2 más 1 es negativo. Y sabemos que este tiene 0 en menos 1 medio. Entonces ya pasado el menos 1 medio, todos estos signos se vuelven positivos. Entonces aquí tengo más, aquí tengo menos y aquí tengo más. Entonces lo que va a pasar es que vamos a tener de que la función es creciente de menos infinito a menos 1 medio y de 2 tercios a infinito. Y la función va a ser decreciente entre menos 1 medio y 2 tercios. Entonces luego lo que tenemos que hacer es determinar los extremos relativos. Entonces aquí la función sube y luego la función baja y luego la función vuelve a subir. Entonces utilizando la prueba de la primera derivada vamos a encontrar de que hay un máximo relativo en menos 1 medio. Y aquí no tienen que encontrar la coordenada, solo tienen que indicar el número x, donde se encuentra el máximo y el mínimo relativo. Y el mínimo relativo estaría en 2 tercios. Entonces, aunque no sepamos mucho esta función, ya por lo menos vamos a saber a la hora de graficarla que va a tener este tipo de comportamiento. X es igual a 0, es igual a 1. Entonces el menos 1 medio va a estar como acá. Y el 2 tercios, no sé si es negativo o positivo, pero digamos que es negativo. Se va a estar acá, se va a estar acá. Entonces aquí la función es decreciente de menos 1 medio a 2 tercios. Y luego la función aquí crece, decrece y vuelve a crecer. Y otra cosa que pueden ver solo con este análisis de primera derivada es que
a esta función si va a tener 3 intersectos con el eje X. Entonces de eso nos sirve la prueba de la primera derivada. Aquí no sé cuánto valen las coordenadas y no me voy a poner a evaluar eso porque para eso requeriríamos calculadora. Sino que más que todo quería decirles, bueno, miren, ya solo con encontrar la derivada y estos números, ya pues ya sabemos cuáles son los puntos más relevantes de esta función. Entonces con este problema sí hubiera sido bien difícil tratar de encontrar esta cima y este fondo sin solo haciendo una tablita, porque los números críticos eran fracciones. Entonces esto era todo. No sé si alguien tuvo algo diferente. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este problema. Yo creo que no. Entonces voy a continuar con con el tema de los máximos y mínimos, pero van a ver de que digamos aquí más que todo solo estábamos hablando de mínimo local y máximo local. Pero en realidad los que más nos interesan son los extremos absolutos. Pero lo que sucede con los extremos absolutos es que esos se van a tener que encontrar de una manera un poco más elaborada que los extremos relativos. Entonces lo que nos pasaba con un máximo relativo es que tal vez no era el... alguien tiene una pregunta. Sí, Diego. Para encontrarla tendríamos que encontrar f de 1 medio y f de 2 tercios. F de 1 medio todavía se puede calcular porque digamos f de 1 medio sería igual a 1 octavo por 4 es igual a 1 medio menos 1 cuarto menos 2 y más 1. Y este de hecho queda... pero es menos 1 medio, cuidado, f de menos 1 medio, entonces es menos 1 medio menos 1 cuarto más 2 más 1, entonces esto es igual a 3 menos 3 cuartos, entonces les queda algo así como que 2, 1 cuarto. Ahora el f de 2 tercios, y es un poquito más complicado de calcular. Ahí tendríamos un 8 dividido a la 27 y tendríamos que hacer muchas fracciones. Entonces este problema está bonito para identificar los números x, pero la coordenada y si no es la mejor. Ahí sí tendríamos que usar calculadora. Entonces lo que voy a hacer antes de definir extremos absolutos es que solo voy a redefinir los extremos relativos. Entonces los extremos relativos tenemos dos. El máximo relativo, donde tenemos que f de c es mayor que f de x para valores x cerca del número c. Mientras que el mínimo relativo tenemos que f de c es menor a todos los valores de f de x para x cerca de c. Entonces, con máximos y mínimos relativos tenemos la posibilidad de que una función tenga varios máximos y mínimos relativos, pero entre todos estos va a haber un valor que es el más grande y otro que va a ser el más pequeño. Entonces, aquí tenemos que tener un poco más de cuidado porque aquí hay un montón de máximos relativos. 1, 2, 3, 4. Entonces, este es más pequeño que estos otros tres, pero cerca de él, este es el valor más grande. Mientras que algunos de estos puede ser el más bajo, pero cerca de ellos estos son los más bajos. Entonces lo que consideran ahora los extremos absolutos es que consideran todo el dominio de la función. Y como van a ver, la definición de máximo absoluto y mínimo absoluto es bastante similar. Solo que aquí lo que voy a decir es que
f de c es mayor a f de x para todo número x en el dominio D. Entonces ahora tengo que considerar el dominio de toda la función. Mientras que el valor mínimo absoluto f de c es menor a f de x para todo x en el dominio de f. Entonces esto parece más complicado y lo que vamos a ver es que vamos a necesitar un montón de condiciones para que existan máximos o mínimos absolutos. Entonces generalmente lo que vamos a ver es que si el intervalo, si el dominio es un intervalo cerrado y la función es continua, va a haber un máximo absoluto y un mínimo absoluto. ¿Por qué? Digamos ahorita, hagamos un ejercicio ahorita, donde primero voy a graficar una función. Vamos a graficar algo como esto. Les vamos a decir que aquí estamos en 2, en 4, 6 y en 8. Aquí estamos. Y digamos que esta función llega hasta x es igual a 10. Vamos a tratar de... Entonces, digamos, si vemos en esta función hay varios puntos interesantes. Está el punto, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Este está casi que como en 6. Está el punto 10,6. Está el punto 7,2. Está el punto 5,4. Está el punto 2,1. Y vamos a extender esto un poquito más. Vamos a decir que estamos aquí en el punto 0,4. Entonces van a ver de que generalmente para encontrar máximos y mínimos absolutos me voy a enfocar más que todo en todos los extremos relativos y en los dos extremos del intervalo. Entonces esta función tiene dominio desde x es igual a 0 hasta x es igual a 10. Y lo que podemos ver que con esta función por inspección es que el valor en y más pequeño de todos está en el punto 2,1. Entonces aquí el mínimo absoluto es f de 2 es igual a 1. Y aquí por pura coincidencia resulta que este también es un mínimo relativo. Mientras que el valor más grande está en x es igual a 10. Entonces este es el máximo absoluto. F de 10 es igual a 6. Pero este no es máximo relativo. Ahora, en esta gráfica hay otro máximo relativo y otro mínimo relativo, pero estos resulta que no son absolutos. Entonces hay un máximo relativo en el punto 5,4 y un mínimo relativo en 7,2
pero estos no son extremos absolutos. Entonces ahorita lo que nos falta es tener así, digamos, un criterio para saber cuándo van a haber máximos absolutos y luego cómo los podemos encontrar de manera sistemática. Entonces, digamos, si no tenemos una gráfica, si no se tiene la gráfica de la función, los valores absolutos no se pueden encontrar por inspección. Entonces estos los vamos a tener que encontrar de manera algebraica, pero antes de encontrarlos voy a poner las únicas dos condiciones que necesitamos para tener máximo, mínimo, absoluto. Entonces, ¿qué se necesita para que existan los valores absolutos? Entonces solo necesitamos dos condiciones. Uno, que f sea continua. Y la segunda, que el intervalo sea cerrado. Entonces esto que estoy escribiendo aquí, estas condiciones que estoy escribiendo acá, es lo que se conoce como el teorema del valor extremo. Y esto lo único que nos está diciendo, si f es continua en un intervalo cerrado a, b, entonces f tiene un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto. En el intervalo a, b. Entonces esto lo puedo ilustrar de varias formas. Lo puedo ilustrar así. Voy a poner acá x y y. Entonces aquí tengo una función un poco inusual, pero igual van a ver que no importa qué tan raras sean las funciones, siempre van a poder encontrar un máximo absoluto. Yo creo que aquí hay un empate. El máximo absoluto tiene un solo valor en y, pero lo comparten los dos valores en x, los dos extremos. Yo creo que lo voy a bajar un poco más. Entonces aquí está el máximo absoluto. El mínimo absoluto está acá. En esta otra gráfica, aquí está el mínimo absoluto. Y el máximo absoluto parece que está en este extremo del intervalo. Entonces, por eso es que necesitamos continuidad, porque si la función es discontinua, no se garantiza que exista alguno de los extremos absolutos. Entonces pueden tener algo como esto. Entonces, en este caso, como pueden ver, vamos a poner acá. Aquí no hay máximo absoluto, pero es porque la función es discontinua. Y si el intervalo es cerrado es peor, porque digamos si el intervalo no es cerrado, nos puede pasar algo como esto. Podemos tener la gráfica de una función como una función cúbica
Entonces aquí si el intervalo no es cerrado, este no puede ser máximo absoluto y este no puede ser mínimo absoluto porque la función continúa. Entonces, si no se cumplen estas dos condiciones, puede que no encontremos alguno o los dos de extremos absolutos. Entonces, f discontinua nos da problemas y lo mismo que el intervalo no es cerrado. Entonces, más que todo el día de hoy nos vamos a estar enfocando con funciones con el intervalo cerrado. Y lo que puede... ¿Sí? Pero si hay una discontinuidad de agujeros, ¿se podría o no? Lo que pasa es que si digamos aquí tuviéramos un agujero, aquí pareciera que está el máximo, pero desafortunadamente la función está indefinida en ese extremo. Ah, no, yo digo adentro de la función, no en los máximos absolutos. No se Ah, esté en medio. bueno, digamos, puede que tengamos la suerte de que esté acá y a pesar de que esta función es discontinua, aquí y si el intervalo fuera cerrado acá, aquí seguiría el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Entonces puede que haya, pero no vaya a ser, digamos, que el agujero esté justo donde estén, digamos, los extremos relativos. Ah, ya. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado, pero más que todo vamos a estar trabajando con funciones que no tienen agujeros, que no tienen saltos, porque si no sí se complica este tema. Las funciones continuas, Diego, son las funciones que no tienen saltos, ni agujeros, ni asíntotas verticales. Es una función continua. No tiene saltos. Entonces no vamos a tener algo como que la función empieza así y luego continúa así. Tampoco no tiene agujeros. Entonces no vamos a tener cosas como estas. Y ni tiene asíntotas verticales. Entonces, como pueden ver, parece que hay un montón de funciones continuas, pero rápido podemos pensar en varias funciones que no son continuas. Entonces, aquí tenemos un pequeño problema. Este teorema nos dice, mire, si su función es continua, siempre va a tener un máximo, un mínimo absoluto, pero no nos dice en dónde van a estar ni cómo encontrarlos. Entonces ahorita lo que necesitamos es tener un criterio sistemático para encontrar los máximos y mínimos absolutos. Entonces la idea es que los únicos candidatos a extremos absolutos son los números que están en los números críticos o en los extremos del intervalo. Entonces podría haber dicho ya este criterio, digamos, esa es la forma como las encontramos, pero solo quería que se percataran de la importancia de continuidad para poder encontrar estos valores absolutos. Entonces, este es el método que vamos a utilizar el día de hoy, el método del intervalo cerrado. Y aquí, como van a ver, aquí solo les piden una condición. Si f es continua en un intervalo cerrado, a, b, entonces, ¿cómo encuentro los máximos absolutos? Tengo que encontrar de primero, encuentre los números críticos. Es una R. Luego lo que tengo que hacer es que tengo que evaluar la función en sus extremos
X es igual a X es igual a B, y en sus números críticos. Entonces aquí lo que nos va a pasar es que vamos a tener varios valores funcionales. Entonces, ¿cuál va a ser el más grande y cuál va a ser el más pequeño? Simplemente vamos a comparar todos esos valores y vamos a decir que el máximo absoluto es el más grande entre estos. Entonces, así de fácil es. Y lo bonito de este tema es que no tenemos necesidad de graficar para encontrar los máximos absolutos y mínimos absolutos. Entonces el mínimo absoluto es el más pequeño entre estos valores. Y este no me recuerdo en qué página lo tengo, pero es un... tendría que revisar. Aquí les puedo decir en qué página está este. Ustedes vieron qué bonito. Solo encuentro números críticos, evalúo en números críticos y en los extremos del intervalo y luego selecciono el más grande y el más pequeño. Ahora aquí les puedo advertir, pueden haber empates. Y esos empates serían como la W, ¿verdad, Cristian? Ajá, como la W, sí, como la W. Entonces, si la función en algún momento tiene simetría, entonces puede pasarles que acá, digamos, por ejemplo, hay dos máximos relativos en dos números diferentes y dos mínimos absolutos. Y aquí hay dos mínimos absolutos y dos máximos absolutos. Pero igual la idea es que el valor de y es único, pero lo pueden compartir en dos números x diferentes. Entonces pueden haber empates entre dos o más números x. Y la peor función es la función constante. En la función constante el máximo y el mínimo absoluto es el mismo. Entonces eso todavía se puede exagerar un poco más. Entonces ahí está yo creo que lo único que vamos a hacer el resto del periodo es hacer ejercicios de máximos y mínimos absolutos. Estos no me gustan mucho, me gustan más los de máximos y mínimos relativos porque, como van a ver, si en algún momento cambio el intervalo, entonces pueden cambiar cuál va a ser ahora el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Entonces aquí voy a encontrar los valores absolutos. Vamos a poner los valores máximo y mínimo absoluto. Yo creo que voy a buscar la referencia a este ejercicio. Solo que voy a empezar escribiendo esta función. Yo creo que la primera función que tenemos es x a la cuarta menos 2 por x al cuadrado en 3 menos 2 y 2. Entonces vamos a ver cómo nos va con esto. Yo creo que este primer problema es precisamente la W. Entonces, ¿en dónde tengo este ejercicio? Lo tengo en ¿cuál página? Solo para ubicarnos. Lo bueno es que ya se va a ir ordenando este tema. Yo creo que por aquí lo tenemos en la página. Sí, aquí vale la pena que ponga referencias. Como van a ver, esta primera sección del capítulo 4 es bien grande. Entonces, aquí tengo la existencia de valores extremos. Lo puse demasiado grande. Tenemos esto. El teorema del valor extremo yo creo que está en la página 108. Ah, sí ve. No, todavía no hemos llegado. ¿Dónde está ese teorema? A ver. Teorema del valor extremo. Números críticos. Ah, aquí lo tengo. Está en la página 110. En la página 110 está el método del intervalo cerrado. Y luego van a ver que al final de esta sección
están estos ejercicios. Y en la página 111 están estos ejercicios. Vamos a hacer todos los que están ahí. Esta función, si 2 más seno de 2x, esta función 16 menos t cuadrado y la función cúbica. Ahí estamos. Nítido. Entonces empecemos. Entonces lo que hay que hacer acá es que tengo que encontrar los números críticos. F' de x es igual a 4 por x al cubo menos 4 por x. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a factorizar esta función. Entonces los números críticos van a haber 3. X es igual a 0 y x es igual a más menos 1. Entonces lo que va a pasar es que vamos a tener en total 5 candidatos a extremos absolutos. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Estos me salen como adicionales porque ahora tengo que considerar también los extremos del intervalo. Entonces luego lo que hago es que tengo que encontrar el valor de la función en estos 5 números. Y aquí, como pueden ver, es un poco diferente al análisis de extremos locales. Con extremos locales más que todo hacíamos un diagrama de signos para este término. Entonces aquí lo que nos pasa cuando x es igual a menos 2, voy a tener más 16 menos 2 por 4. Entonces aquí tengo 16 menos 8 es igual a 8. Cuando x es igual a 1, aquí voy a tener 1 menos 2. Esto es igual a menos 1. Cuando x es igual a 0, tengo 0. Y aquí lo que vamos a ver pareciera que este es el más grande y este es el más pequeño. Entonces continuemos con f de 1. 1 menos 2 es igual a menos 1. Y f de 2 es igual a 16 menos 8. Entonces de todos estos, el valor más grande es 8, pero está compartido en dos puntos diferentes de la gráfica, de la función. Entonces, así es como identificaríamos el mínimo absoluto. Mínimo absoluto es menos 1 y el máximo absoluto es igual a y es igual a 8. Y la gráfica de esta función es bastante interesante porque cuando x es igual a 0 tengo y es igual a 0. Luego aquí tengo 1. Y por aquí van a haber unos ceros, pero ya cuando x es igual a 2, el valor de la función aumenta hasta 8. Esto no está muy a escala porque si no, no se mira tan bien la gráfica. Pero pueden ver que qué bueno que encontramos los valores máximo y mínimo absoluto. Pero la limitación de este análisis es que no podemos saber con certeza si estos van a ser máximos o mínimos relativos. Entonces, por la gráfica pareciera que aquí tengo extremos relativos en 0 más 1 y menos 1. Pero en realidad, digamos, esto no les dice, no analiza esto, donde hay extremos relativos. Y otra cuestión que tenemos que tener cuidado es que si cambiamos el intervalo de la función, los valores máximos y mínimos absolutos cambian dramáticamente. Entonces, digamos, si les hubiera dicho la misma función, pero ahora de un intervalo de menos 3 a 1, entonces ahora lo que tendríamos que hacer es evaluar en f de menos 3, en f de 1 y ya no considero el f de 2. Entonces aquí ya cambian completamente los valores máximos y mínimos absolutos. Tengo que encontrar f de menos 3, f de menos 1, f de 0 y f de 1. Entonces esta es otra cuestión, otra razón por la que no me gusta mucho este método. Cambia uno un poco el problema y ya cambia la localización del máximo y del mínimo absoluto.
Entonces ahora aquí el máximo absoluto está en x es igual a menos 3. Y bueno, y aquí por lo menos el mínimo absoluto sigue ocurriendo en menos 1 y 1. Y esto los estoy calculando rápido porque esos ya los teníamos. Menos 1. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Y hay veces que les va a pasar en este intervalo que posiblemente el intervalo no va a incluir alguno de los números críticos, entonces uno tiene que excluir también esos números críticos. Entonces no me gusta mucho este método, pero igual estoy haciendo este problema. Entonces hagamos el segundo. Yo creo que este va a ser el más complicado del día de hoy, porque ya tenemos la función seno. Y yo creo que el intervalo que les había dicho es que estaba de 0 a pi. Entonces la idea no es ponerse aquí a graficar esta función, sino evaluar g de 0, g de pi, y evaluar dónde la derivada de esta función se hace 0. Entonces la derivada de esta función es igual a 0. La derivada de seno es coseno. Coseno de 2 por x por 2. Y ahora tengo que encontrar cuándo coseno de 2 por x es igual a 0. Entonces este es un problema un poco curioso porque podemos decir, bueno, 2 por x es igual a coseno inverso de 0. Pero así cuesta un poco más ver, bueno, cuándo coseno se hace 0. Entonces lo que tenemos que recordarnos es que la función coseno es 0 cada vez que tenemos múltiplos de 90 grados. Entonces esta función es 0 en 90 grados, en 270, y luego podemos decir 450 y así sucesivamente. Pero lo que van a ver acá es que si, como esta función tengo aquí adentro un 2 por x, si evalúo esta función en pi medios me da coseno de pi, y coseno de pi no es igual a 0, sino coseno de pi es igual a menos 1. Entonces lo que nos va a pasar acá es que la función coseno de 2 por x va a ser 0 en cada uno de estos ángulos dividido 2. Entonces lo que nos va a pasar es que coseno de 2 por x es igual a 0 cuando 2 por x es igual a pi medios, 3 pi medios y así sucesivamente. Entonces para encontrar los números críticos correctos tengo que dividir estos ángulos dentro de 2. Entonces tengo 45 grados, 135 grados y tendría este 5 pi cuartos, pero ¿cuál es el problema de 5 pi cuartos? Este está fuera de este intervalo, entonces este no lo toma en cuenta. Alguien también podría decir, mire, pero en menos 45 grados también coseno de menos 90 es igual a 0, pero tampoco lo toma en cuenta porque no está entre 0 y pi. Entonces aquí hay varios que voy a descartar. Entonces solo tengo aquí dos números críticos. Pi cuartos, 3 pi cuartos, luego tengo dos extremos del intervalo, 0 y pi. Entonces aquí en total tengo 4 candidatos. Yo siento que es el problema más difícil del día de hoy. 0 grados, 45 grados, 135 y de último tengo 80 grados. Puede parecer que estamos evaluando aquí ángulos complicados, pero van a ver que cuando multiplique por 2 nos va a quedar aquí 90 grados y aquí yo creo que 270. Entonces aquí tengo 2 más seno de 0. Seno de 0 es 0, entonces aquí tengo 2. Luego aquí tengo 2 más seno de pi medios, entonces en 90 grados seno vale 1. Entonces aquí tengo 3. El 3 pi cuartos, este es el más difícil, pero cuando multiplico por 2 tengo 3 pi medios.
Entonces, este ángulo, ¿dónde está? El 3 pi medios. Si grafico solo el plano y miro los ángulos, aquí tengo 0, aquí tengo pi medios, aquí tengo pi y aquí tengo 3 pi medios. Entonces, cuando estoy sobre el eje negativo, el valor de 0 vale menos 1, el de seno vale menos 1 y el de coseno vale 0. Entonces esto es igual a 1. Y g de pi es igual a 2 más seno de 2 por pi. Entonces cuando estoy en 2 por pi también regreso otra vez al eje x positivo. Entonces este es igual a 0. Entonces lo que van a ver es que aquí en este caso sí los máximos absolutos también son máximos relativos. Entonces aquí el máximo absoluto es g de pi cuartos es igual a 3 y el mínimo absoluto es g de 3 pi cuartos es igual a 1. Entonces así es como se miraría nuestro problema. Y lo bonito es que aquí, digamos, hasta puedo graficar esta función. 1, 2 y 3. Vamos a poner aquí pi cuartos, pi medios, 3 pi cuartos y pi. Entonces lo que van a ver, empezamos en 0, entonces aquí tengo 2, luego subo a 3. Bueno, este pi medios no lo tengo, pero voy a poner de un solo el de 3 pi cuartos, que sería 1, y cuando estoy en pi, estoy otra vez en 2. Entonces así es como se mira esta función. Y lo interesante de esta función, aunque el intervalo lo vuelva de menos infinito a infinito, esta gráfica se va a ir repitiendo. Entonces vamos a tener como una gráfica de seno, solo que va a estar entre 1 y 3 en vez de entre menos 1 y 1. Y aquí se mira un poco mejor el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Entonces este siento que es el problema más difícil del día de hoy. Los otros ya son mucho más accesibles. Ahora yo creo que el siguiente que voy a hacer es uno que tuvieron en el laboratorio. Que me recuerdo que tenían ahí una función raíz cuadrada. Entonces este solo tiene una curiosidad. Ahorita alguien puede venir y decir, mire, pero aquí no nos están dando un intervalo. Entonces aquí, digamos, no hay intervalo. Pero ¿qué sucede con el dominio de esta función? El dominio de esta función es un intervalo cerrado. ¿Por qué? Porque ¿cuándo va a estar definida esta función? Esta función está definida cuando h, o es el término adentro de la raíz cuadrada, es positivo. Entonces necesito que 16 menos x al cuadrado sea mayor o igual que 0. Y esto es lo mismo que decir que 16 tiene que ser más grande que x al cuadrado. O si lo vemos desde el punto de vista de x, el valor de x al cuadrado no puede exceder 16. Entonces con 1 estoy bien, con 2 también, con 3 también, con 4 lleva 16, pero si ya tengo un h de 5 o un h de menos 5, ahí sí ya me queda la raíz par de un número negativo. Entonces lo que nos va a pasar acá es que el dominio de esta función está entre menos 4 y 4. Entonces aquí ya tengo el intervalo cerrado de esta función. Entonces a pesar de que el intervalo no estaba dado de manera explícita, en realidad si analizábamos el dominio de esta función, encontrábamos que su dominio es de menos 4 a 4. Entonces ahora ya puedo encontrar extremos absolutos.
Entonces lo único que tengo que hacer es encontrar números críticos. Entonces la derivada de esta función es igual a... Ahí tengo 16 menos x al cuadrado a la 1 medio. Entonces tengo que derivar esta función. La voy a volver a escribir con su potencia fraccionaria para que nos sea más fácil de derivar. Entonces aquí tengo h', es igual a 1 medio por 16 menos x al cuadrado a la menos 1 medio por 2 por x. Entonces si simplifico esto, 2 dividido 2 nos queda 1, el x nos queda en el numerador y este lo puedo pasar al denominador. Entonces, ¿ahora qué nos va a pasar? Tengo que encontrar cuándo esta derivada se hace 0. Entonces, esta derivada se hace 0 solo cuando x es igual a 0. Entonces, aquí tengo un candidato. Pero voy a tener, digamos, otros dos números críticos. Porque recuérdense que esta función, la función original está definida en x más menos 4. Pero la derivada no existe cuando x es igual a más menos 4. ¿Por qué? Porque la derivada va a tener asíntotas verticales en más menos 4. O solo viendo cuándo se hace de 0 el denominador de la derivada. Entonces ahí de números críticos tenemos 3. Pero los extremos del intervalo, menos 4 y 4, también, digamos, ya son números críticos. Entonces, a pesar de que tengo 3 números críticos, solo voy a tener 3 candidatos. Les puede pasar que su número crítico esté en un extremo del intervalo. Si es así, entonces el número de candidatos es mucho menor. Entonces, aquí solo tengo 3 candidatos. H de menos 4, H de 0 y h de 4. Y aquí, como pueden ver, ya para ver cuál es el máximo mínimo absoluto, evalúo en la función, no en la derivada. Entonces, aquí es igual a h de menos 4, 16 menos 16. Entonces, este es igual a 0. Tenemos h de 0. Esto es igual a 4. Entonces, posiblemente este va a ser el máximo absoluto. Y h de 4 es igual a 16 menos 16. Entonces, muy bien. Lo que nos sucede acá es que tenemos un máximo absoluto en x es igual a 0. Y en el mínimo absoluto hay empate. Entonces ahí hay empate, pero no importa. Esta gráfica yo creo que sí me va a quedar un poco mejor que las otras. Entonces aquí tengo 1, 2 y 4. 2 y 4. 2 y 4. Entonces aquí tengo este. Aquí tengo este otro. Y aquí, como pueden ver, tengo media circunferencia. Entonces este problema es un poco más sencillo. Vamos a hacer uno más y ese va a ser todavía más sencillo. Se va a parecer un poco al del corto porque es una función cúbica. Entonces tengo esta función s de t al cubo menos 3 por t al cuadrado más 4. Y para esta sí tengo que poner un máximo, un intervalo cerrado. Porque esta función tiene un dominio que va de menos infinito a infinito. Entonces, si ya restringo el intervalo y esta función es continua, y aquí, como van a ver, prácticamente todas estas funciones son continuas. No tenemos que andar verificando que la función sea continua. Entonces, casi que solo evaluamos los números críticos
y los extremos del intervalo para ver cuál es el más grande y el más pequeño. Entonces aquí tengo la derivada de esta función es igual a 3 por t al cuadrado menos 6 por t. Factorizo el 3 por t. Entonces esta derivada es igual a 0, en 0 y en 2. Entonces aquí lo que nos va a pasar es que vamos a tener 4 candidatos a extremos absolutos. Empiezo por el que tiene el valor x más pequeño. Me voy a s de 0, luego s de 2 y por último s de 4. Entonces este ya lo estoy haciendo un poco más breve, pero es que este sí es un problema más directo que los 3 anteriores. Entonces, ¿cuánto vale s? S en t es igual a menos 1, menos 1, menos 3, más 4. Entonces este es igual a 0. S de 0 es igual a 0, menos 0, más 4. Entonces ya este no puede ser máximo absoluto. Si s es igual a 2, tengo 8 menos 12 más 4. Parece que aquí va a haber un empate. Y s de 4 es igual a 64 menos 3 por 16. Esto es igual a 48 más 4. 68 menos 48, yo creo que nos queda 20. Sí, nos queda 20. Lo bueno es que este sí claramente se mira que es el máximo absoluto. Y mínimos absolutos tenemos empate. Entonces pueden ver de que con este tema, digamos, no hay mucho que hacer. No me gusta mucho este tema porque a mí me gusta más, digamos, ver el análisis de la primera derivada para poder determinar máximos y mínimos relativos. Posiblemente este de acá va a ser un máximo relativo y este de acá va a ser un mínimo relativo. Entonces, todavía tenemos unos 10 minutos. No sé si alguien tiene una pregunta. No sé si quisieran ver otros de estos problemas o tal vez agarrar uno de estos problemas para hacer el análisis de la primera derivada e identificar extremos locales. El tema de concavidad lo quiero empezar el jueves. Ya terminando ese tema vamos a tener todas las herramientas disponibles para graficar cualquier función. O no sé si quieren repasar algunos conceptos de los ángulos especiales de seno, tal vez unas gráficas sobre, ¿cómo se llama?, funciones que son discontinuas o que tienen agujeros. Digamos que aquí si hago un problema con un dibujo, vamos a poner acá menos 3. Menos 2. Y luego aquí voy a ponerme en 2, 4. Aquí tengo una gran discontinuidad. Wow, puede decir que la función no está definida entre 3 y 4. Puede pasar. Hay una gran brecha aquí. Entonces aquí pueden ver si en algún momento les doy un problema como este, donde estoy graficando una función. Aquí podemos ver que esta g esta función no es continua. Vamos a llamar a esta función y. En x es igual a menos 3 porque ahí hay un agujero. X es igual a 3. X es igual a 4.
5, 6 y hasta x es igual a 7. Y también en teoría no sería continua en este intervalo de 3 a 4. Entonces, como esta función no es continua, aquí no está garantizado ninguno de los extremos absolutos. Entonces, pareciera de que este sería el máximo absoluto. El máximo absoluto tendría que estar en 2 y 4. Pero el problema es que no, como no tenemos el f de 3 es igual a 4, entonces no podemos decir que este es el máximo absoluto. Por aquí, para fortuna de nosotros, a pesar de que tenemos todos estos agujeros, este punto de acá sí va a ser un mínimo absoluto. Entonces esta función solo tiene mínimo absoluto. En 0,2. 0, menos 2. Entonces este es un problema capcioso, pero esto resume, digamos, la importancia de que la función sea continua y que el intervalo sea cerrado. Y también, digamos, en el caso afortunado de que tengamos la gráfica de una función, pueden ver de que aquí, digamos, ya no identifiqué números críticos, sino prácticamente solo inspeccioné en dónde está el valor más bajo y en donde había como una sombra del valor más alto. Entonces, vamos a ver que funciones donde cuando ya hagamos problemas de optimización vamos a estar interesados en funciones que o siempre van a tener un mínimo absoluto o siempre van a tener un máximo absoluto. Entonces estas funciones van a tener un comportamiento bien interesante. ¿Qué observan con una parábola que abre hacia arriba? No importa si su intervalo es abierto, esta siempre va a tener acá un mínimo absoluto. Y el mínimo absoluto está donde la derivada es igual a 0. F' de c es igual a 0. Pero para que tengamos esta conclusión tan contundente, la gráfica de esta función va a tener una propiedad adicional. Entonces aquí pueden ver de que de primero la derivada es una pendiente muy negativa y cada vez se va volviendo menos negativa. Entonces aquí hay una pendiente como de menos 2, aquí tal vez ya hay una como de menos 1/2 y pasado el número crítico la pendiente se vuelve negativa. Entonces de muy negativa a negativa, positiva, y lo peor es que aquí se va a volver todavía más positiva. Entonces funciones que tienen una primera derivada creciente se van a conocer como funciones cóncavas hacia arriba. Y lo bonito es que si esta primera derivada es creciente, esto quiere decir que la segunda derivada de esta función va a ser positiva, porque recuérdense que f creciente significa f' mayor que 0. Entonces, si esta derivada es creciente, esto significa que la segunda derivada es positiva. Entonces, aquí me estoy adelantando un poco para la clase del jueves, pero solo quiero que tomen en cuenta cóncava hacia arriba, segunda derivada positiva. La gráfica de esta función es una parábola que abre hacia arriba. Y lo bonito de esto es que va a pasar que este número crítico, el mínimo relativo, su segunda derivada es positiva. Entonces ya vamos a tener un criterio más fácil para encontrar máximos y mínimos relativos. En vez de hacer el diagrama de signos, solo evaluamos el número crítico en la segunda derivada y si nos queda positivo, mínimo relativo. Y el máximo va a tener este tipo de comportamiento. Aquí, como pueden ver, la derivada empieza siendo muy positiva, luego ya se vuelve menos positiva, llegamos a que sea igual a 0 y luego se empieza a volver negativa.
y luego se vuelve todavía más negativa. Entonces con este tipo de funciones la derivada es decreciente y lo que vamos a tener es que esta es una función cóncava hacia abajo. Y con una función cóncava hacia abajo la segunda derivada es negativa. Y el máximo relativo va a tener una segunda derivada negativa en su número crítico. Entonces, funciones como estas nos van a interesar mucho en problemas de optimización, donde este máximo relativo va a ser un máximo absoluto y no importa si cambian los datos del problema, igual este va a seguir siendo máximo. Y con el mínimo vamos a estar buscando como esta función cóncava hacia arriba. Entonces yo creo que por el día de hoy es suficiente. A eso les recomiendo que tomen foto porque esto es precisamente, digamos, un chivo para entender concavidad y extremos relativos. Como van a ver, el análisis de concavidad va a ser importante a la hora de graficar una función, pero la idea es que entendamos bien qué nos está diciendo la primera derivada y luego utilizamos el criterio de concavidad para terminar de hacer el trazo de nuestra función. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación. Si no tienen, digamos, ninguna pregunta, podemos finalizar la sesión. Nos vemos el jueves. Cristian, feliz día a todos. Gracias. Nos vemos. Gracias, feliz día. Nos vemos. Ahí te preguntó. Bueno, Cristian. Donato. Sí, nos vemos, Mario. Bueno, Cristian. Feliz tarde. Feliz día, perdón. Feliz día. Adiós, Diego. Adiós, Sara. Finally, dude. Finally.
quiero a mi perrita. Mi mamá dijo, Yo quiero a mi perrita. Total Drama Island. It was the island of 46. Total Drama. Mm-hmm. Everybody, we're fine. We're Feinstein. Diana Feinstein. Diana. Oops. Hi, girlfriend. Yeah, still. Hi, girlfriend. Yeah, I don't like that mouse. Qué bonita es la pitita. Oh, yeah. Hi, girlfriend. Oh, no, pero llega.
Chitorito. Recording in progress. Ok. Ya están los resultados del segundo parcial en el Google Sheets. Ok, entonces se los voy a enseñar. Yo creo que ya tenemos las 10 tareas, solo falta un corto más. Ese feriado no lo vamos a poder aprovechar nosotros. Pero no es que este es el desglose por preguntas, pero la zona aquí está. Pero esta es la segunda sección. Solo faltan aquí unas tareas por calificar. ¿Dónde estaba esto? Aquí mejor hubiera creado un grupo. Sí, aquí está. Entonces, como pueden ver, ahorita solo falta que Carlos termine de calificar algunas tareas. Todas las notas están muy bien. Yo creo que va a necesitar pocos puntos en el final para ganar la clase. Este parcial está bastante bien. Yo creo que solo una persona tuvo problemas con el parcial. Y lo bueno es que si todavía, digamos, no han hecho tareas como algunas personas que aquí tienen 5 puntos en cortos o tareas, ahorita ya van a empezar a ver tareas botanota. Entonces vamos a ver cuántas tareas hemos hecho. Sí, hemos hecho 10 tareas. Entonces ya las siguientes tareas son botanotas, los cortos. Yo creo que el último corto que va a contar es el de la siguiente semana. Entonces solo nos falta ese corto. Y entonces yo creo que vamos al final a votar como 2 o 3 cortos. Y ya de temas, digamos, nos faltan muy pocos, o ya solo nos falta el tema de eigenvalores. Cristian, Y sí, ¿qué pasó? ¿este jueves sí va a haber corto? No va a haber porque como no les dejamos tarea. Ok. Y es Gracias. que, de nada, y es que también tomen nota de que el jueves tuvimos parcial, entonces hasta hoy vamos a ver vamos a ver tema nuevo. Entonces vamos a empezar aquí con eigenvalores y eigenvectores. Entonces vieron que en la tarea habían unas preguntas de matrices elementales, eigenvalores. Esas no habían que hacerlas. Yo creo que vamos a borrar esos incisos para que pues, en futuras tareas ya no se esté preguntando eso. Entonces este tema les va a gustar más que todo la aplicación. Ahorita va a aparecer este como un tema bien abstracto, el tema de eigenvalores, porque uno dice, bueno, pero ¿por qué estamos encontrando esos objetos tan inusuales?
Y más que todo, lo que vamos a ver que va a ser la importancia de los eigenvalores es que la matriz A la voy a poder escribir como un producto de una matriz diagonal y otras dos matrices invertibles. Y cuando haga eso voy a poder encontrar potencias de A con bastante facilidad. Porque si, como pueden ver, las potencias de matrices sí son bien tediosas de calcular. Pero si puedo encontrar los eigenvalores de esta matriz, encontrar a la 10, solo voy a tener que elevar una matriz diagonal a la 10. Lo cual es fácil, cada entrada diagonal se eleva a la 10. Entonces ahorita vamos a ver temas muy teóricos, cómo encontrar eigenvalores, cómo encontrar eigenvectores. ¿Por qué estábamos insistiendo tanto en los espacios nulos? Porque la idea es encontrar un vector diferente de 0 para que